Seguimos con el panel Naturaleza de la Potestad Sancionadora del Estado. Nos acompañan el doctor Juan Gabriel Rojas, el doctor Manuel Alberto Restrepo Medina, el doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo. Modera este panel el doctor Hugo Alberto Marín Hernández. El doctor Juan Gabriel Rojas López ya nos acompañaba en la conferencia anterior. Él es abogado, especialista en Derecho Público con énfasis en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido litigante, asesor y consultor en el campo administrativo, docente de la Facultad de Derecho de las Universidades Autónoma Latinoamericana y de la Universidad de Medellín, así como profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externa de Colombia y de posgrados de la Universidad ICESI, Libre, Simón Bolívar, Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras. Es autor de numerosas y publicaciones en el campo del derecho público de la Academia Colombiana. El doctor Manuel Alberto Restrepo es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, DEA en Derecho Procesal y doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio. Profesor emérito y titular de la Universidad del Rosario, en la cual dirige los programas de la Escuela Doctoral de Derecho y la especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y está reconocido como investigador senior por el Ministerio de Ciencias. Por otra parte, el doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo es abogado de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, con posgrado en Contratación Internacional y magíster en Derechos Humanos y DIH. Magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado. Fue procurador judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Fue abogado de la firma Tovar y Romero Legal. Árbitro y secretario de tribunales de arbitramiento, profesor de diversas universidades en Derecho Procesal, Constitucional, Derecho Administrativo y Contratación Estatal, miembro y director de semilleros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio. Bueno, ya decíamos que nuestro panel Naturaleza, la Potestad Sancionadora del Estado está integrado por excelentes participantes. Modera el doctor Hugo Alberto Marín Hernández, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público también de esta universidad, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con estancia de investigación postdoctoral en la misma universidad, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Externado, centro de estudios en el cual participa desde hace 23 años. Docente e investigador también en los departamentos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Civil y Derecho Laboral. Autor de diversas publicaciones, artículos y libros de investigación en Derecho Administrativo. Se ha desempeñado como asesor de entidades públicas y privadas en temas de derecho administrativo, magistrado auxiliar durante 11 años en la sección tercera del Consejo de Estado y conjuez del Consejo de Estado. Actualmente, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, litigante y consultor en temas de derecho administrativos. A nuestro panel, bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Olga Lucía. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a mis colegas, queridos amigos, los profesores Juan Gabriel Rojas, Juan Alberto Restrepo, Manuel Eduardo Marín, que, bueno, como creo que fácilmente lo podemos constatar, pues nos han dejado el listón francamente alto. Yo no sé quién fue el genio que diseñó la programación. No me voy a dar las manos, lo hicimos todos, pero creo que gravemente nos equivocamos asignándole el turno en el uso de la palabra antes que a nosotros mismos al profesor García Amado, que realmente hizo una exposición magistral. Yo realmente
no pude evitar, perdónenme que hable en primera persona, a las épocas de doctorado en Getafe, aquel pueblito chiquito de Madrid, en donde él impartía algunos de los cursos del programa de doctorado que yo cursé, y realmente era apasionante escucharle esa labia magistral y esa fina ironía y sentido del humor que lo adornan y que hemos disfrutado, estoy seguramente todos, más allá de la profundidad conceptual de su exposición. De manera que, bueno, afortunadamente yo no estoy en las carnes de los panelistas que tienen el deber de mantener la altura. Estoy seguro que van a estar a la altura. Bueno, para nuestro auditorio, con el fin de ubicarnos en la metodología que vamos a emplear para el desarrollo del panel, les diré que tiene dos partes. En el primer componente, cada uno de nuestros panelistas va a abordar, dado que pues esto es un evento en el que apenas queremos que se abra boca frente a la multiplicidad de asuntos de interés que merece la pena estudiar en el derecho administrativo sancionatorio. Cada uno de nuestros panelistas va a tomar uno de esos elementos que, pues, si uno lo mira por separado, pareciera que es una cuestión absolutamente disímil, pero en realidad están bien conectados los tres asuntos. Cada uno de ellos hará uso de la palabra por un máximo de 15 minutos y enseguida pasaremos a la segunda parte de nuestro panel, en la cual pues yo me voy a permitir formular unos interrogantes en relación con los cuales quisiera que escucháramos todos el parecer de nuestros dilectos panelistas, con la idea de que cada uno haga uso de la palabra máximo por unos 3 minutos, y pues yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para conseguir que terminen tirándose los trastos a la cabeza. No, mentiras, no tanto así, pero sí la idea es que conozcamos el parecer de ellos frente a cuestiones que son de mucha profundidad y otras de muy candente actualidad. En la primera parte vamos a comenzar escuchando la intervención por máximo 15 minutos del profesor Manuel Marín, quien realizará una aproximación teórica al origen, o creo yo más bien a la esencia de la potestad sancionatoria de la administración pública, con el propósito de que quedemos todos en posibilidad de diferenciarla conceptualmente frente a otra clase de medidas aflictivas de las que puede adoptar la administración y que con bastante frecuencia suelen entrecruzarse por la confusión que entre ellas se da. Enseguida, el profesor Juan Gabriel Rojas, en un tema que, como les digo, creo que también tiene muchas conexiones con el primero, nos hablará de si, a su entender, existen o no diferencias ontológicas entre el delito y la infracción administrativa. Ya el profesor García Amado nos daba buenas puntadas como para ver si el profesor Juan Gabriel Rojas se atreve a responder afirmativamente a esa pregunta. Espero de verdad con avidez escuchar su exposición. Y en tercer término, el profesor Manuel Alberto Restrepo nos hablará del alcance que debe reconocérsele la garantía del debido proceso en el marco en el cual la administración pública ejerce su potestad punitiva, con el fin de identificar las singularidades que nos ofrece esa garantía, que a su turno es principio, ya me da miedo pronunciar la palabra, principio, tomando en consideración referentes tan importantes como la Constitución política o la convencionalidad ahora tan en boga. Comencemos entonces escuchando al profesor Manuel Marín, cuyos 15 minutos de tope máximo empezamos a contar desde ahora. Un gusto escucharlo. Será, profesor Manuel, adelante, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Hugo. Un saludo a mis compañeros de disertación, el doctor Juan Gabriel, el doctor Manuel Alberto, a los miembros de la academia, que realmente es un propósito colectivo de creación problemática, de abordamiento de un tema de candente actualidad, de un momento muy importante para todas estas visiones
que, como decía el profesor García Amado, nos hemos sentado un grupo de personas a tratar de pensar, repensar y tratar de sacar conclusiones en esta materia que a veces pareciera estar un poco a un lado, un poco olvidada y a veces simplemente fraccionada en ciertas especies de este derecho administrativo sancionador que toman de un momento a otro pues, alguna preponderancia, como pasa hoy en Colombia con el derecho disciplinario. Yo tengo una presentación muy sencilla que les pido favor a las personas del control que me ayude a proyectarla, pero arrancamos por lo siguiente. El derecho administrativo sancionador tiene un origen muy interesante que uno puede dividir en tres momentos que justamente van a coincidir mucho con los tres últimos siglos, que arranca justamente por allá en el siglo XIX con la problemática de empezar a darle una identidad a unas sanciones puestas por la administración por hechos que ella consideraba conductas contrarias a derecho, pero que no se encontraban tipificadas penalmente. Y entonces por allá en el siglo XIX empieza una discusión muy interesante, sobre todo en el derecho alemán, que después se traspola al derecho español, para poder dar una discusión sobre la necesidad de abordar esas sanciones administrativas y diferenciarlas del derecho penal. Y allí creo que el doctor Juan Gabriel nos va a desarrollar mucho más a profundidad ese punto, pero el punto inicial de partida justamente está en esa diferenciación con el derecho penal. ¿Por qué? Porque ahorita miraremos un poco más adelante en cuántos objetos, yo no sé si las diapositivas se están viendo bien, las veo como pequeñas acá, pero desde el punto de vista conceptual, el primer problema que tiene es encontrar aquellas situaciones que podían considerarse contrarias a derecho, pero que de alguna manera no eran órbita del derecho penal, pero que tenían una segunda discusión que hoy sigue redundando en el derecho administrativo sancionador, y es esa fuerte potestad del Estado de imponer ese tipo de sanciones, de poner ese tipo de sanciones administrativas que tienen similitud a las del derecho penal. Yo coincido con el profesor García Amado, que inclusive hoy a veces puede ser más lesivo someterse a un proceso administrativo con sanciones más fuertes que las del proceso penal. Si quieres, por favor, ponemos la segunda diapositiva, que es donde está esta parte de la charla. Entonces, en esa primera etapa, lo que se buscó fue eliminar esa sanción de lo judicial y pasarlo a cabeza de la administración. Y eso plantea un primer gran problema que viene a resolverse apenas en el siglo XX, y es el problema de entender al Estado como juez y parte en las sanciones, entenderlo como quien juzga y decide qué constituye los hechos ilícitos y a su vez y aplica las sanciones, cuando son hechos que digamos tienen la protección de determinados bienes jurídicos que hablaremos un poco más adelante de ellos. En el siglo XX se da una consolidación de la tendencia y lo que se hace es definitivamente darle una identidad propia al derecho administrativo sancionador, despegándolo por completo del penal, entre comillas, porque vamos a ver un poco más adelante que su objeto sigue teniendo cosas similares. Miraremos un poco más adelante una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, cómo termina uno viendo un concepto que pareciera penalizarse y se empieza a juntar, pero que no pierde esa naturaleza administrativa. Sin embargo, dos rasgos distintivos se dan justamente en el siglo XX. Primer rasgo distintivo, la decisión propia de la administración con un procedimiento administrativo que, como bien conocemos, es absolutamente sumario, sumamente sencillo, con un sistema de la administración siendo quien investiga y quien decide la actuación, inclusive en los mismos recursos ante ella misma. Y el segundo signo distintivo, con una decisión que tiene acto administrativo y que, por tanto, es, en regla general, enjuiciable ante la jurisdicción del Estado, en el caso colombiano, la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, aparece un tercer momento que es el que tal vez hoy vivimos y lo narraba muy bien el doctor García Amado sin traer a colación esta línea del tiempo. Y es tal vez la parte final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, y es la discusión de las garantías en este tipo de procedimientos, de lo que nos va a hablar mucho más a profundidad el doctor Manuel Alberto, pero donde empieza a preocuparse sobre todo los tribunales de derechos humanos por qué pasa en las garantías dentro de ese tipo de procedimientos, que vuelvo, insisto, son sumamente aflictivos, terminan imponiéndome sanciones que pueden, por ejemplo, afectar totalmente el patrimonio de una persona. O pregúntenle a quien sufre una sanción urbanística y le ordenan demoler la construcción que ha hecho y multarlo con 200 o 300 millones de pesos que no tiene.
y pierde la totalidad de su patrimonio. Y entonces allí aparecen primero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tratar de hablar de cómo a esos procedimientos administrativos sancionadores es necesario a su vez aplicarle la lógica de las garantías que tienen que asimilarse a las judiciales. Tal vez el primer caso en Europa es el caso Öztürk versus Alemania, que se da por allá en el año 84, donde justamente se condena al Estado alemán por la falta de garantías en una sanción administrativa a un ciudadano. Y pues en nuestra latitud no basta, digamos, podríamos ver Castañeda Guzmán versus México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, López Mendoza contra Venezuela y más recientemente pues Petro Urrego contra Colombia, donde claramente empiezan estas cortes a decir, sí, no voy a luchar con la garantía administrativa o con la sanción administrativa, pero sí el Estado tiene que adecuarse a un sistema garantista para imponer las sanciones. Entonces un poco esa línea que tenemos de origen en el derecho administrativo sancionado. Allí uno puede empezar a ver que uno de los temas que además más preocupa a la academia, lo hemos discutido mucho en nuestras sesiones, es justamente cómo entender que el derecho administrativo es un género, el derecho administrativo sancionador es un género con varias especies dentro del mismo. Principalmente se pueden distinguir tres especies, que es aquel que es contravencional, que le ponemos a la siguiente diapositiva, por favor, el disciplinario y el correccional. Y ahí solamente quiero hacer una precisión. Le agradezco poner la siguiente, muchas gracias. Contrario a lo que algunas tendencias dentro del derecho sancionador indican, no puede decirse incorrectamente que los derechos sancionadores provienen del disciplinario, ni que el derecho administrativo sancionador tiene por raíz las denominadas relaciones de sujeción especial. No, el derecho disciplinario es una de las especies de derecho administrativo sancionador como potestad del Estado. Así se quiera predicar una autonomía absoluta, ella no puede existir, hace parte de una matriz donde el Estado hace uso de esa potestad sancionadora que ha ido construyendo. Pero esos son especies, que después discutiremos cómo cada especie puede tener unos rasgos especiales propios y que tendrán unos fines especiales y propios, pero tiene un alcance que proviene de una misma matriz y es el derecho administrativo sancionado. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Allí yo quiero centrarme en dos aspectos, para lo cual voy a poner dos ejemplos particulares. El primero de los rasgos distintivos de este derecho administrativo sancionador y ver cómo en el ordenamiento jurídico, principalmente en el colombiano, hay algunas confusiones con cosas que parecen derecho administrativo sancionador sin serlo. Y que de alguna manera surge de que el Estado considera que la mejor forma de disuadir la manera en que operan ciertas formas administrativas, como los contratos, como pasa con la acción de repetición, es imponiendo con resultados o consecuencias sancionatorias que no deberían existir. Pero vamos a mirar, agradecería la siguiente diapositiva, por favor, esas características del derecho administrativo sancionado. ¿Uno qué diría? En primer lugar, el objeto del derecho administrativo sancionador. Sentencia C762 de la Corte Constitucional. Dice exactamente esto, y voy a hacer después la correspondiente crítica porque ahí es donde la Corte casi que nos lleva al derecho penal. Dice, reprimir conductas que se consideran contrarias a derecho. En principio, eso parecería un tema lógico, pero ¿cómo lo diferenciamos de las conductas penales? Y ahí es donde empieza a aparecer lo que hace un momento mirábamos, y es tratar de explicar cómo pueden haber unos ilícitos administrativos y unos ilícitos penales, que pareciera que tuviera simplemente una discrecionalidad del legislador, o lo que llamamos también libre configuración, para decidir qué va por un lado y qué va por el otro. Va por un ejemplo, el uso de los desechos, el tema de los que tienen que ver con la utilización de desechos después de una obra, que podrían bien ser una sanción urbanística o ambiental, pero también un delito. Y entonces, ¿cómo hacemos para distinguirlo y cuál es esa frontera? Ahí está, de alguna manera, el primer problema del derecho sancionador. Porque, de alguna forma, su matriz, que es reprimir conductas que se consideran contrarias a derecho, comparte características con el derecho penal. Y entonces, ahí para poderlas distinguir, creo que hay que hacer un esfuerzo por el legislador, en ese principio de legalidad, para poder franquear muy bien las fronteras. Segundo, su fin. Uno encontraría
que dependiendo de la especie uno puede encontrar tres fines. Un primer fin sobre el cual yo académicamente siempre he tenido muchas dudas por el conocimiento o más bien por el desconocimiento de la ley, y es el fin disuador de la existencia de la sanción. Que realmente en países como Colombia, donde la ignorancia de la ley es al contrario la regla general, pues ese fin disuador se pierde. Pero el segundo viene un fin que es eminentemente sancionatorio. Y finalmente, un fin que es retributivo, entre comillas. Se supone que las sanciones deben ser usadas, o lo que termina, por ejemplo, una multa debería ser invertida en retribuir a la sociedad los hechos de la multa, lo cual sabemos que no pasa, porque no tienen fin específico. Pero ahí, sobre todo, a mí me lanza un régimen, que era una discusión que planteaba hace un momento el profesor García Amado, y es que por el contrario, y por eso sí creo que se asimila mucho de responsabilidad civil, es muy claro que la regla general es que el régimen de sanciones administrativas es objetivo. Sucede la conducta y yo lo que procedo es a sancionar. La sanción urbanística, la sanción ambiental, y de alguna manera, con ese punto de partida, la excepción es el régimen subjetivo en algunas especies, como sucede, por ejemplo, con el derecho disciplinario. Y fíjense que ahí viene un tema que es bien interesante del objeto de estudio, porque, por ejemplo, la sanción que se impone al importador de vehículos automotores por no tener sitio de disposición de llantas, que está estatuida ambientalmente. ¿Cómo es? Objetivo o subjetivo. ¿Usted sabía o no sabía? ¿Lo hizo con culpa o sin culpa? No me interesa. Usted no tiene sitio de disposición de llantas, trajo tantas llantas al país como importador, lo sanciona. Entonces el régimen normalmente se parece al de la responsabilidad extracontractual en verdad. Yo causo un accidente, pago. Si tuve culpa o no, es irrelevante. Y eso es un tema que habría que repensar, porque es un régimen que puede ser bastante fuerte. Y finalmente, su consecuencia en regla general es sancionatoria. La imposición de multas y de inhabilidades. Nunca, por ejemplo, es restitutiva. Y ahí es donde hago el punto de conjunción, porque fíjense que el Estado, valiéndose de ese derecho administrativo sancionador, ha utilizado esa facultad, entre comillas, sancionatoria, para acudir a otros ámbitos. Por ejemplo, al ámbito contractual. Donde, por ejemplo, usted revisa y mira la ley 1474 de 2011 y mira su artículo 9 y miren cosas como estas. El objeto de esas facultades excepcionales de la administración en contratos es la debida ejecución del contrato, ¿cierto? Te quedan 2 minutos, Manuel, perdón. Sí, estoy justo cerrando en los dos, alcanzamos. Justamente la ley 80 siempre dice preservar que el contrato no se paralice, ¿cierto? Y entonces tiene un objetivo final, tiene la protección del contrato. Pero miren, por ejemplo, perlas como estas. Uno diría, esto es para proteger el contrato. Artículo 90 de la ley 1474. Se habrá inhabilidad el contratista que haya sido objeto de 5 o más multas dentro de los últimos 3 años. Eso es una sanción. O sea, eso no es para que lograr que el tipo ejecute el contrato, es sancionarlo. Pero con penas peores, miren como lo que viene. La inhabilidad que se refiere al presente asunto se extenderá a los socios de las sociedades de personas. O sea que si yo estoy en una sociedad limitada y a esa sociedad le declara la caducidad del contrato o le ponen 5 multas en menos de 3 años, de repente aparezco yo inhabilitado para contratar con el Estado. No puedo firmarme un contrato de prestación de servicios como persona natural. ¿Y cuándo me sometí al debido proceso? ¿Y qué era lo que cubría esto? Que Manuel Marín no fuera a ser contratista del Estado o que el contrato se cumpliera. Y así pasan infinidad de cosas. Por ejemplo, las famosas sentencias de la Corte, la C484 de 2002, que dice la acción de repetición es meramente indemnizatoria que no sancionatoria. Pero si usted no paga, queda inhabilitado. Y entonces, ¿qué hacemos con la imposición de la inhabilidad? ¿Eso no es una sanción? Cuando me dicen la deuda con el Estado, si no se paga, usted queda inhabilitado. Entonces, ¿eso no es una sanción? Y eso es una de las reflexiones que hay que llamar, porque pareciera que el Estado empieza a usar la facultad sancionatoria para lograr cometidos distintos a los del reproche de las conductas contrarias a derecho. Y esa era la reflexión que yo quería dejar. Muchas gracias, doctor Hugo. Creo que he sido justo con el tiempo. Absolutamente riguroso. Muy agradecidos todos por ello, profesor Manuel Marín. Bueno, ahora vamos a escuchar al profesor Juan Gabriel Rojas con sus reflexiones sobre si existe o no en su criterio
alguna diferencia ontológica entre la sanción penal y la sanción administrativa, o mejor, entre el delito y la infracción administrativa. Muchas Profesor gracias. Gabriel, empezamos a contar ahora sus 15 minutos. Gracias, querido Hugo. Un saludo pues a todos los panelistas. Yo sé que Hugo quisiera que yo aquí planteara una tesis contraria a la que esbozó el profesor Juan Antonio García Amado ahora, pero lamentablemente tengo que reconocer que estoy en sintonía con, digamos, la esencia de sus planteamientos. Precisamente la razón de ser de escoger este tema para ser planteado brevemente ante todos ustedes, los asistentes a este primer Congreso Internacional de Derecho Sancionatorio, tiene que ver con el hecho de que encuentro en una amplia, digamos, mayoría de las sentencias de la Corte Constitucional, y por qué no decirlo del Consejo de Estado, y también de amplios sectores de la doctrina colombiana, un criterio o una idea que parte de la base de una supuesta, digamos, una supuesta pues diferencia ontológica entre la infracción penal y la infracción administrativa, una supuesta diferencia ontológica que podría ser entendida también como una diferencia sustancial entre la infracción penal y la infracción administrativa. Premisa, parto de lo siguiente: desde mi punto de vista, no existe ninguna diferencia sustancial u ontológica entre la infracción administrativa y el delito. No existe ninguna diferencia ontológica o sustancial. Es decir, por una razón elemental, y tiene mucho que ver con el principio de legalidad que claramente esbozaba el profesor Juan Antonio García, y es que no hay delito sin ley previa. Y precisamente, como todos sabemos, la ley es producto de un escenario político, de lo que puede derivar una segunda conclusión y una segunda premisa. La ley es el producto del amplio margen de configuración normativa del legislador, de lo que resulta entonces que la distinción entre la infracción administrativa y el delito es una distinción de carácter político, es decir, una distinción de carácter normativo. Pero no existe ninguna diferencia sustancial. Sin embargo, esa proclividad de la jurisprudencia, o más bien de la judicatura y de la doctrina, en encontrar ese elemento diferenciador desde el punto de vista ontológico, en mi humilde opinión, ha tenido un propósito, y el propósito es poderle dar un tratamiento distinto al ámbito de las garantías penales en comparación con el ámbito de las garantías en el campo pues, del derecho administrativo sancionatorio, de lo cual se deriva la supuesta necesaria matización o flexibilización de los principios históricos del derecho punitivo del Estado en el ámbito del derecho sancionatorio, a tal punto que, y allí planteo una respetuosa discrepancia con Manuel Eduardo, en mi opinión, la regla general en materia de derecho administrativo sancionador es el régimen de responsabilidad subjetiva, es decir, es una garantía que encontramos consagrada en el artículo 29, y la excepción que tenemos que defender a ultranza es que sea un régimen de responsabilidad objetivo o que sea un régimen de responsabilidad subjetivo presunto, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de lo previsto en la Ley 1333 del 2009, por medio de la cual se contempló el procedimiento sancionatorio ambiental. Y tengo que anotar con fundamento en lo anterior que el hecho de que en no pocas ocasiones el legislador omita hacer referencia a este aspecto tan relevante de la responsabilidad desde el punto de vista punitivo administrativo no significa per se, o no significa que automáticamente pueda ser entendida la responsabilidad administrativa como una responsabilidad objetiva. El ejemplo más prístino de esto lo encontramos en el procedimiento administrativo sancionatorio general, que si ustedes hacen una lista de chequeo de lo que contempla ese procedimiento de la Ley 1437, en ninguna parte pareciera tener cabida el tema del análisis sobre el aspecto subjetivo de la responsabilidad, lo cual no significa, sin embargo, que tenga que entenderse como un régimen de responsabilidad objetiva. Luego, de allí se deriva que, en mi opinión, pues sostengo que la regla básica que tenemos que defender, porque si no fuera así, no creo que tendría mucho sentido estar hablando hoy en día del derecho sancionatorio, es que el régimen punitivo general es el régimen de responsabilidad subjetiva. Ahora, para organizar la idea, ¿en qué se ha fundamentado la jurisprudencia? ¿En qué se ha fundamentado generalmente la doctrina del derecho colombiano para establecer la supuesta identificación de los elementos que permiten establecer la distinción ontológica o sustancial entre la infracción administrativa y el delito? En muchas cosas. Por ejemplo, no tendré tiempo en estos 15 minutos, mi querido Hugo Alberto, para plantear o reflexionar frente a todas las distinciones que supuestamente se han encontrado para enarbolar tal tesis, criticable por cierto, pero sí plantearé algunas de las que a mi modo de ver son quizás las más importantes. La primera, me parece bastante llamativa, pintoresca por decirlo de alguna manera.
aquella que se basa supuestamente en que con el delito se busca la protección de bienes jurídicos, mientras que con la infracción administrativa dice que no. Bastante gracioso me parece a mí esa distinción, ese fundamento. O sea que cuando existe el delito por contaminación ambiental, se supone y entendemos con claridad que allí lo que estamos es buscando la protección del bien jurídico del medio ambiente. Pero cuando nos encontramos frente a la infracción administrativa por contaminación ambiental, es que aquí no estamos buscando la protección de ningún bien jurídico. Explíquenme ustedes esa situación. Ahora, explíquenme ustedes otra situación. Sabemos muy bien que cambiar o pasar la frontera de infracción administrativa o a delito es una decisión exclusivamente legislativa. Una conducta que hasta hoy fue calificada como infracción administrativa, mañana perfectamente se puede convertir en delito. Si mi amigo Hugo Alberto, Manuel o Manuel Eduardo se van y se toman unas cervezas y manejan su vehículo a 180 por hora, ¿qué cometen? Infracción administrativa. Pero nada impide que en un mes el Congreso de la República establezca que conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de sustancias psicotrópicas puede ser considerado o calificado como una conducta delincuencial. No podríamos afirmar razonablemente que pasó a proteger bienes jurídicos solo cuando se elevó la categoría de punible desde el punto de vista delincuencial o delictual, pero que no protegía ningún bien jurídico cuando simplemente era una infracción administrativa como la que hoy aflige a los borrachos colombianos. En síntesis, este argumento es un argumento que no tiene mayor solidez, pero sin embargo, sin sonrojarse, suele ser utilizado con mucha frecuencia, más de la esperada, por las altas cortes de justicia para plantear pues, la supuesta distinción o la supuesta identidad sustancial o ontológica o diferencias sustanciales o ontológicas. Pero no nos quedamos en ese punto, veamos otros de los argumentos que se suelen esbozar. Se suele decir, y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Manuel Eduardo ahora, que el ámbito del derecho administrativo es un ámbito que está enfocado en la regulación de relaciones de sujeción especial, pero nada más alejado de la realidad que eso. Y creo yo que esa afirmación tiene como punto de partida el concepto errado de considerar que el ámbito del derecho administrativo sancionatorio se circunscribe al derecho disciplinario. Eso no es cierto. Como bien lo sostenía él, el derecho disciplinario no es más que un capítulo importante, por supuesto, de ese texto voluminoso que es el derecho administrativo sancionador, pero no es más que un capítulo. Pero ¿cómo podemos sostener eso de que las relaciones de sujeción especial son la característica fundamental del derecho sancionatorio? ¿Qué relaciones de sujeción especial tenemos cuando nos encontramos con, por ejemplo, las infracciones ambientales o las infracciones por el tema de la violación de normas de tránsito? No, el derecho administrativo sancionatorio no solamente se encuentra relacionado con las relaciones de sujeción especial, sino que podríamos hablar de las relaciones de sujeción especial. O sea que allí hay un tema para discutir y para evidenciar que en efecto no existen diferencias ontológicas sustanciales. Pero avancemos rápidamente por otro de los argumentos que se suele esbozar. Ese argumento es el argumento que se basa en la gravedad, como bien lo plantea el profesor Juan Antonio, de las sanciones que se pueden imponer, y nos dicen que las sanciones penales son necesariamente más graves que las sanciones administrativas. Yo simplemente quisiera poner de presente y poner en una balanza qué sanción es más grave, la sanción penal de multa por 100 millones de pesos o por 10 millones de pesos, o la sanción administrativa de multa por 10 millones de pesos. Creo que no tendríamos cómo establecer un parámetro general. Ahora, el argumento fundamental en el que se basa quienes esta tesis afirma o sostienen es que la sanción penal generalmente viene acompañada de la privación de la libertad, y que este derecho después de la vida es el derecho más importante que una persona puede tener. Discuto yo frente a esta posición los siguientes aspectos. Primero, todos sabemos que en Colombia la única sanción penal no es la sanción privativa de la libertad. Pero también todos sabemos que en Colombia, digamos, el esquema de valores es bastante complejo. No necesariamente podemos afirmar que las personas están dispuestas a renunciar a su patrimonio por considerar que, o que su patrimonio no es tan importante como el derecho a la libertad personal. Esto sería algo bastante cuestionable y sería algo bastante subjetivo. A lo mejor si usted le pregunta a un corrupto de cuello blanco qué prefiere, 6 meses de cárcel o su dinero, el producto de la corrupción, en un paraíso fiscal propio de los Pandora Papers, le aseguraría con total calma que preferiría estar 6 meses o 2 años en prisión en tanto pudiera salir a disfrutar de los réditos que le deja su actividad de corrupción.
¿cierto? Entonces, yo creo que estos parámetros o estos elementos que se suelen esgrimir para establecer las supuestas diferencias, y creo yo que son bastante reprochables. Y voy a plantear simplemente uno, aprovechando pues que todavía me quedan algunos minutos, uno para poder concluir. Uno, y es el de la finalidad, que supuestamente el derecho penal en Colombia tiene un propósito, la pena desde el punto de vista penal tiene un propósito resocializador, y nos dicen que el tema de la infracción administrativa y sobre todo de la sanción administrativa que no lo tiene. Pues yo nuevamente vuelvo y formulo la pregunta sobre cuál es el propósito resocializador de la pena de multa, ¿cierto? Para no profundizar en otro tipo de cuestionamientos en torno a si realmente la pena en Colombia resocializa. Y por el contrario, yo podría decir que en el ámbito de las sanciones administrativas hay algunas auténticas oportunidades de, no de resocialización en estricto sentido, porque cuando interpretamos literalmente la figura de la resocialización como aquella figura que se aplica cuando el afectado por las sanciones es separado del entorno social, sino de entender una resocialización en sentido amplio como la oportunidad que se le da a alguien para que pueda reconducir su conducta. Y ello puede verse de manera bastante clara con alternativas como las que establecen las normativas de tránsito, que prevén la posibilidad de que el ciudadano infractor pueda reducir el monto de la multa siempre y cuando haga un curso con el propósito de, entre comillas, resocializarse en el manejo de las normas de tránsito y en el respeto de las reglas de tránsito. Todo ello para venir a plantear que a partir de esa distinción entonces se afirma que el derecho administrativo sancionatorio y que como consecuencia de la infracción administrativa viene una sanción que no es tan grave porque no habrá pena privativa de la libertad. Tranquilo, podrás perder todo tu patrimonio, pero no irás a la cárcel. Tranquilo, vamos a clausurar tu empresa, pero no irás a la cárcel. Tranquilo, vas a quedar inhabilitado por 20 años, pero no te preocupes, no irás a la cárcel. Tranquilo, declararemos la caducidad del contrato, afectaremos a los socios de la sociedad de personas, afectaremos a los contratistas por un tiempo bastante prolongado, pero no irás a la cárcel. Y como consecuencia de ello, entonces ha venido un esquema bastante interesante, y el esquema es relativización de los principios y las garantías en el ámbito del derecho administrativo sancionatorio. ¿Para qué? Para facilitar entonces que el Estado, el leviatán del que hablaba el profesor Juan Antonio, pueda de manera más sencilla imponer las sanciones y ejercer de algún modo un control social que puede ser más o menos con tendencia arbitraria. Y todo ello lo quiero vincular para concluir, porque sé que me falta un minuto y medio, ¿sí? Lo quiero vincular con la siguiente idea. En estos días hemos estado hablando en Colombia y reflexionando sobre el hecho de que el sistema penal acusatorio parece que resultó ser un fiasco, parece que resultó ser un fracaso. Las tasas de impunidad dan cuenta de que eso es una realidad casi que indiscutible. Entonces, yo gráficamente, y siempre le explico a mis estudiantes en los cursos esta idea, esta metáfora, esta explicación. Yo me imagino que el ámbito punitivo en Colombia, que tiene no solamente 2 tenazas, sino que tiene 3, la tercera es una tenaza monstruosa llamada tenaza del control jurisdiccional, del control jurisdiccional no penal, ¿cierto? Una nueva faceta del ius puniendi, o no tan nueva, pero que cada día se robustece, una tenaza ya de un escorpión. O sea que voy a reemplazar el cangrejo, que era con lo que yo trataba de explicar esta idea, por un escorpión. Y la punta del escorpión es el derecho, es el tema de las potestades jurisdiccionales no penales, que estamos viendo, por ejemplo, en cosas o en índices tan espeluznantes como el de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría. Entonces quiero concluir con esto. Mientras el derecho penal, en el marco del modelo que está siendo objeto de crítica y que debería ser revisado porque ha resultado ser un fiasco, un fracaso, nos presenta una tenaza atrofiada, absolutamente pequeña, débil e inútil. El ámbito del derecho administrativo sancionatorio nos muestra una tenaza hipertrofiada, musculosa y poderosa que está dispuesto a cortarnos la cabeza sin que se hayan dado las garantías propias del derecho punitivo. En síntesis, y para terminar y respetar el tiempo que me ha sido concedido, si a uno le pudieran dar la oportunidad de escoger a qué sistema punitivo prefiere enfrentarse, yo no tengo la menor duda de que en Colombia uno podría, o quizás tendría la tendencia a escoger enfrentarse al derecho penal y no al derecho administrativo sancionador, por una razón elemental, porque en el derecho penal tengo garantías casi que inamovibles y que defendemos como derechos auténticos, derechos fundamentales, mientras que en el derecho administrativo sancionatorio todos somos testigos silentes de la renuncia al Estado de Derecho. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Gabriel, muy amable por tu intervención y también por sujetarte tan escrupulosamente al tiempo que habíamos convenido. Vamos a escuchar ahora al profesor Manuel Alberto Restrepo,
exponernos sus ideas sobre el alcance que tiene o debería tener la garantía del debido proceso en el marco del ejercicio de la potestad punitiva del Estado por parte de la administración y las singularidades que puede ofrecer teniendo en cuenta referentes tan importantes como la constitucionalidad o la convencionalidad. Manuel Alberto, entonces empezamos a contar desde este momento los 15 minutos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todas. Es un gusto estar en este escenario para compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con el procedimiento administrativo sancionatorio y la garantía del debido proceso. Brevemente, para plantear y situar la cuestión, recordemos cómo el debido proceso es visto concurrentemente como un principio y como un derecho fundamental y puede entenderse como la manera en que el Estado brinda una protección al individuo frente a los posibles abusos por parte de las autoridades que adelantan los procesos en los cuales las personas se ven inmersas, de tal manera que todas y cada una de las actuaciones desplegadas por las autoridades no dependan de su arbitrio, sino que estén sujetas a los procedimientos previamente señalados en la ley para el efecto. Aquí entonces estamos reivindicando eso que destacaba García Amado en su intervención en torno a cómo el principio de legalidad es la evidencia de la constitucionalización de los trámites a cargo del Estado. En el caso colombiano, por una parte, tenemos una norma tajante, contundente, como lo es el artículo 29 de la Constitución, que señala que el debido proceso se aplica a toda clase, subrayo, toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 8 de la Convención Americana, que establece las garantías judiciales, ha dicho que si bien ese artículo se denomina garantías judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en estricto sentido, sino, abro comillas, al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. No cabe entonces duda alguna acerca de que en Colombia la aplicación a las actuaciones administrativas de las cuales hace parte el ejercicio del derecho sancionador por parte del Estado están contempladas tanto en el texto constitucional como en el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo cual resulta pertinente preguntarse si el sistema procesal por medio del cual se inician, tramitan y deciden los procedimientos administrativos sancionatorios, como está regulado en la legislación colombiana, satisface las garantías del debido proceso. En ese orden de ideas y para resolver esa inquietud, dividiré mi presentación en dos partes. En una primera haré una caracterización del debido proceso y del alcance que éste tiene en los procedimientos administrativos, y en una segunda contrastaré las características que tiene el sistema procesal de adelantamiento de los procedimientos sancionatorios en Colombia con esas garantías para establecer en qué grado se cumplen o no. En Colombia, la Corte Constitucional, a partir del artículo 29, ha señalado que el debido proceso es un principio inherente al Estado de Derecho que posee una estructura compleja al componerse de un plexo amplio de garantías que operan como defensa de la autonomía y la libertad del ciudadano, limitan el ejercicio del poder público y son una barrera de contención a la arbitrariedad, cuyo alcance está supeditado al deber de las autoridades, tanto judiciales como administrativas, de respetar el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. De manera particular, la Corte Constitucional, tras una dispersión grande de la caracterización del contenido del derecho fundamental al debido proceso, en la sentencia C029 de 2021, muy reciente, sistematizó cuáles son las características de este derecho fundamental. Primero, que ha de garantizarse en todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas. Segundo, que tiene diversos matices según el contenido del derecho del cual se trate, y esto es importante para el tema del que estamos hablando, porque dice la Corte, en ciertos campos del derecho, como el penal, es más riguroso que en la actuación que se adelanta en materia administrativa. En tercer lugar, es un derecho de aplicación inmediata,
que se ve reflejado en principios como la celeridad, la publicidad, la eficiencia o la gratuidad. En cuarto lugar, no puede ser suspendido durante los estados de excepción. En quinto lugar, se predica de todos los intervinientes en una actuación judicial o administrativa y se predica de todas las etapas de esa actuación. Y por último, su regulación se atribuye al legislador, quien dentro del marco constitucional es el que define cómo habrá de protegerse y los términos bajo los cuales las personas pueden exigir su cumplimiento. ¿Qué garantías comprende el debido proceso conforme a la jurisprudencia constitucional? Primera, el derecho a la jurisdicción, es decir, el derecho al libre e igualitario acceso a jueces y autoridades administrativas, a que sus decisiones sean motivadas y a que las mismas sean impugnables ante autoridades de jerarquía superior y a que lo decidido en esos fallos se cumpla. En segundo lugar, el derecho al juez natural, esto es, que el funcionario a quien la ley ha atribuido la competencia para tramitar y decidir un determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, sea quien efectivamente lleve a cabo la atribución de la potestad sancionadora del Estado. Y en tercer lugar, el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. Allí se encuentran garantías tales como el derecho al tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, la asistencia a un abogado cuando la misma sea requerida, la igualdad ante la ley procesal y el derecho a la buena fe y a la lealtad de todos los intervinientes en el trámite. En cuarto lugar, el derecho a un proceso público realizado en un tiempo razonable, de tal manera que no haya dilaciones injustificadas ni inexplicables. En quinto lugar, y esto es muy importante, el derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando el servidor público a quien se confía la tarea de administrar justicia ejerce sus funciones en forma separada de aquellas atribuidas al Ejecutivo y al Legislativo, y el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deben decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. Sin embargo, en esa sentencia de sistematización del derecho al debido proceso de este año, la Corte Constitucional indicó que las garantías del debido proceso judicial no se trasladaron automáticamente a los procedimientos administrativos, porque en ellos las autoridades, a más de respetar el debido proceso, deben observar los principios de la función pública, lo cual hace que, en particular, cuando la Corte precisa que comprende el debido proceso en materia administrativa, no haga explícita la mención a la independencia y la imparcialidad del funcionario, con lo cual podría derivarse un aval a la configuración del diseño inquisitivo de estos trámites, en los cuales, como sucede en el caso colombiano, la misma autoridad es quien inicia, decreta, practica pruebas, las valora, decide de fondo el asunto y resuelve la impugnación que llegue a interponer el afectado. En ese sentido, en cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha hecho explícito que dentro de las garantías propias del debido proceso, aún en actuaciones administrativas, son exigibles la independencia y la imparcialidad del funcionario, de tal manera que aunque no repele la posibilidad de construir diseños inquisitivos para los procedimientos administrativos, establece la obligatoriedad de que se deba garantizar la separación de la investigación y el juzgamiento. En este sentido, pues frente a esta caracterización de lo que es el debido proceso, su alcance en la Constitución y su alcance en la Convención Americana, pues ha de señalarse que en Colombia el sistema de tramitación de los procedimientos administrativos sancionatorios, por regla general, implica que una misma autoridad es la que inicia el trámite, decreta y practica las pruebas, formula la acusación o cargo, toma la decisión de fondo y resuelve la impugnación que se interponga en su contra. De tal manera que allí podría resultar seriamente comprometida la independencia y la imparcialidad del funcionario. Y justamente esas mismas carencias fueron las que llevaron a que en materia penal paulatinamente se abandonaran
los sistemas de juzgamiento inquisitivos y se empezaran a abrazar los sistemas de corte acusatorio o adversarial, donde claramente están separadas las funciones de investigación y enjuiciamiento, que constituyen una especie de metagarantía que opera como un presupuesto necesario y previo para la operatividad práctica de las demás garantías fundamentales. A pesar de que estos planteamientos podrían llevar a pensar que la constante en el trámite de los procedimientos administrativos sancionatorios sería un sistema procesal acusatorio o adversarial, resulta llamativo considerar que, salvo en Estados Unidos y en los países de la Commonwealth, en los cuales el sistema de resolución de disputas administrativas es adversarial, en el resto del mundo prevalece el sistema inquisitivo, por lo cual no es tan obvio concluir que un sistema procesal inquisitivo automáticamente sea violatorio de las garantías del debido proceso, particularmente las de la independencia e imparcialidad del funcionario decisor. La pregunta que aquí surge entonces es si la racionalidad que en materia penal ha llevado a la adopción de procedimientos adversariales de índole acusatoria sería la respuesta a esa misma crítica en el orden administrativo sancionatorio, optando como solución por universalizar el modelo británico de resolución de disputas administrativas, o si es posible encontrar una alternativa distinta en la cual, manteniendo el sistema inquisitivo, sea posible garantizar en su integridad el debido proceso. En este sentido, de lo que se trata justamente es de identificar si en la forma de tramitar los procedimientos administrativos sancionatorios de corte inquisitivo se garantiza el derecho al juzgador equitativo. Esto es, se garantiza el debido proceso cuando el mismo funcionario que investiga y acusa es quien decide sobre el mérito de los cargos formulados. Se garantiza el debido proceso cuando la autoridad que resuelve el recurso de apelación opera aplicando el esquema de ordenación jerárquica propio de la administración weberiana sobre el funcionario que profiere la decisión inicial. En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha citado la Corte Interamericana, distingue una perspectiva subjetiva y otra objetiva en relación con la imparcialidad. La primera es de fácil resolución porque se refiere a situaciones particulares y específicas en que está inmerso el funcionario decisor, que se resuelve con los institutos de los impedimentos y las recusaciones. Pero la perspectiva objetiva es la que debe tomar en consideración las condiciones externas al funcionario que pueden comprometer o perjudicar la imparcialidad de la administración, de manera que ellas deban neutralizarse para que no exista duda de la confianza que las autoridades deben dar a los ciudadanos, lo cual se logra cuando las condiciones funcionales y orgánicas le permiten obrar con desinterés en el resultado de los trámites a su cargo. A su turno, la mejor garantía de la imparcialidad es la independencia, ya que la dependencia del funcionario de otro sujeto o poder en el ejercicio lícito de su función difícilmente le permitiría ser imparcial, de manera que sin independencia no es posible la imparcialidad. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos establece que, aún en los trámites inquisitivos, sería posible lograr esa garantía en función del modo de designación, la duración del mandato y la existencia de previsiones normativas idóneas para proteger al órgano decisor de presiones externas. Estos requerimientos, trasladados al ordenamiento jurídico administrativo colombiano, implicarían que los funcionarios encargados de investigar, formular cargos y tomar decisiones sean servidores públicos de carrera o de periodo fijo, de manera que su permanencia, oportunidades de promoción y retiro no estén asociados a seguir las instrucciones impartidas por el superior jerárquico de la respectiva entidad. En conclusión, el sistema procesal inquisitivo por el cual se tramitan los procedimientos administrativos sancionatorios solamente garantizaría plenamente el debido proceso si, por una parte, existe al menos una separación funcional, así no sea orgánica, entre la investigación y el juzgamiento, de tal manera que el funcionario que investiga y formula los cargos no sea el mismo que profiere la decisión, garantía de imparcialidad, y si, por otra parte, los funcionarios encargados tanto de la investigación como del juzgamiento son de carrera o de periodo fijo, de tal manera que no puedan ser removidos por el superior jerárquico que luego vaya a resolver la apelación.
garantía de independencia. Con esto, mi estimado doctor Hugo, he cumplido con el tiempo asignado para la presentación. Muchas gracias. Absolutamente respetuosos del tiempo asignado. Muchas gracias, profesor Manuel Alberto Restrepo, por su exposición, con la cual terminamos esta primera parte de nuestro panel, en la que escuchamos los planteamientos iniciales de ustedes frente a los tres temas que desarrollaron y que nos van a servir esos planteamientos de base para adentrarnos en la segunda parte de nuestra actividad, en donde vamos a formular unos interrogantes comunes con la idea de que cada uno de ustedes pues se echa al agua y nos dé luces a todos en relación con esas temáticas. Me van a permitir que yo inicialmente le dé el uso de la palabra a aquel panelista cuya intervención encuentro que se asocia de mejor forma con el contenido del interrogante, pero la idea es que inmediatamente después los otros dos también puedan hacer uso de la palabra para apoyar, controvertir, refutar, adicionar o lo que estimen oportuno. La primera pregunta, que en parte la formulo yo y en parte la vamos a adicionar con un interrogante que nos formula Natalia Wilson, que es una de las personas que tenemos en el auditorio. Creo que guarda relación especial, aunque no exclusivamente, con la temática que abordó Manuel Marín sobre la esencia, el origen de la potestad sancionatoria y esos terrenos grises que a veces comparte con otro tipo de medidas aflictivas de las que puede adoptar la administración. Manuel nos hablaba, por ejemplo, de las medidas que se adoptan en materia contractual por parte de la entidad estatal contratante con el propósito de asegurar la ejecución del objeto contractual, pero que terminan acarreando la imposición de medidas aflictivas que tienen clara connotación sancionatoria, como la inhabilidad, o una suerte parecida que corren las actuaciones que tienen una finalidad resarcitoria, la acción de repetición, mencionaba él, agregaría yo los juicios de responsabilidad fiscal, pero que pueden terminar también adornados con la adopción de medidas como la inhabilidad. Si se supone que debe estar tan clara la frontera entre la potestad sancionatoria y esas otras decisiones que tienen una esencia distinta, entonces, ¿a qué obedecerá que se dé esa confusión? ¿Cómo afrontarla? Incluso la doctora Wilson pregunta si la responsabilidad contractual también podría catalogarse como responsabilidad objetiva. Creo que es algo a lo que en su intervención Juan Gabriel también estimó oportuno ir anticipando alguna observación o algún reparo frente a los planteamientos que hacía Manuel. Me gustaría entonces, por alusiones tanto de los otros panelistas como del público, que iniciara el profesor Manuel Marín pronunciándose sobre ese que en realidad son varios interrogantes. Sí, muchas gracias, Hugo. Varias cosas ahí, digamos, arranco por la primera de las preguntas y después desciendo a la del régimen objetivo o subjetivo. En la primera de las preguntas, yo creo que ahí viene un tema que seguramente tendrá que ser reflexionado y pensado con una madurez desde el punto de vista del propio Estado y de las medidas legislativas, que una vez anticipo creo que todavía no está ni estará. ¿Por qué? Porque pareciera que el Estado entendió que incluirle a cualquier tipo de actividad estatal medidas sancionatorias iban a ir en pro de lograr los cometidos de esa actividad estatal. Por ejemplo, uno entiende la lógica de la caducidad de un contrato. Uno entiende la lógica de lograr recuperar la condena que ha sido causada por culpa o dolo grave o dolo de un agente, que además viene inclusive del Código Civil con los patronos. No entiende la lógica de esa recuperación. Pero ¿por qué en materia estatal le suman la inhabilidad? Porque al legislador se le ocurrió que era un mecanismo asertivo de lograr el cumplimiento del fin del cometido.
Y la realidad es que eso no está pasando, porque realmente al contratista al que le dicen le caduco e inmediatamente queda inhabilitado, menos tiene ganas o posibilidad de cumplir, porque a veces la inhabilidad termina siendo un premio. Me va a retirar de esto y yo voy a buscar cómo buscar otros mecanismos para volver a contratar por medio de otra sociedad y otras empresas. Y entonces a veces uno ve a los contratistas dejar morir empresas inhabilitadas y disfrazarse. Recientemente lo vimos, ¿no? O sea, si estas medidas fueran realmente sinceras, fenómenos como el que acabamos de ver en, digamos, poco dantesco y aburridor en el país, de ver volver a los mismos personajes de siempre la contratación, no se daría. Fíjese que no está cumpliendo el cometido. Porque ¿qué es lo que más me interesa? ¿Que se cumpla el objeto del contrato o imponer la sanción? ¿Que se recupere el dinero de la condena o imponer la inhabilidad? Y a mí me parece que ahí se necesita una madurez del Estado de entender que esa inhabilidad no es lo principal del fin que persigue. Lo mismo pasa en los juicios de responsabilidad fiscal. Yo creería que uno debería evitar esa confusión y entender que cada uno tiene un fin propio y ese fin propio debería cumplirse con conseguir el dinero, con lograr que se restituya, que se cumpla el contrato, medidas efectivas. Por ejemplo, los peruanos en contratación tienen un tema muy interesante. Ellos normalmente no inhabilitan, obligan a terminar la obra, sin ninguna utilidad. ¿Para qué? Para que el cometido del contrato se logre. Entonces, a mi gusto, debería haber un proceso de madurez en ese punto. Y en segundo lugar... Yo hago una pequeña interpelación porque me gustaría conocer tu parecer en ese sentido. Entonces, a tu juicio, las medidas que se pueden adoptar en materia contractual, como la caducidad del contrato o la imposición de multas, no tienen carácter sancionatorio y por eso las distinguen de la al final los termina teniendo. Claro. Al final termina teniéndolas y no debería tenerlas, porque deberían ser medidas contractuales, donde lo más relevante, por ejemplo, la multa es perfecta para eso. La multa es combinatoria en general. Después fue que la 1474 se inventó que una suma de multas era igual a una inhabilidad. Si recuerdas, originalmente el 17 de la 1150 decía, multaré para combinarlo y lograr que usted cumpla. Y después la 1474 dijo, no, pero vamos a inhabilitar al que multemos muchas veces. Y fíjate que a veces pasan fenómenos que son bastante complejos. El personaje que tiene 3 o 4 contratos en varios años, lo multan en varios, y preciso esa multa le genera inhabilidad, y en el que está cumplido le toca cederlo. Entonces, en el que sí está cumpliendo también termina con un problema el Estado, porque entonces, recuerdo por ejemplo yo un caso hace unos años en el IDU, el contratista iba perfectamente en su ejecución, pero por allá otra entidad le puso una multa, le sumaron las 5 de las que habla el artículo 90, y el tipo que le tocó hacer con el contrato en el que iba bien, inhabilidad sobreviniente, se da el contrato con todo el traumatismo. Entonces a mí me parece que terminan teniendo ese fin sancionatorio. Ahí hay una jurisprudencia del Consejo de Estado que justamente ha empezado a tratar de decir, pero lo importante no es la sanción, es la ejecución, pero al final terminamos confundiendo los dos ámbitos. Y ese creo yo que es un ámbito que solamente se puede subsanar con las finalidades de una y otro tipo de, digamos, de figura jurídica, a mi gusto. Pero claro, al final va inmersa una sanción, la caducidad lleva inmersa su inhabilidad. Y ahí es donde creo que habría que pensar muy bien ese punto. No nos olvidemos de la pregunta, profesor Manuel, de Natalia Wilson sobre la responsabilidad contractual y si podemos catalogarla como objetiva. Claro, ahí voy yo, que era la segunda parte, digamos, yo, ¿qué más quisiera que poder decir con vehemencia lo que dijo Juan Gabriel? Es decir, a mí me encantaría poder decir, la regla general es la responsabilidad subjetiva, porque debería serlo. Y ahí creo que tenemos un punto de encuentro definitivo. Una garantía absoluta es la responsabilidad subjetiva, porque a mí no solamente me juzgan por el solo hecho de la acción, sino que tienen que medir mi responsabilidad desde el punto de vista, digamos, de la subjetividad. Sin embargo, cuando uno mira el régimen, digamos, sancionatorio distinto, por ejemplo, del disciplinario, uno empieza a encontrar que el régimen pareciera ser subjetivo, pero no es culpabilística. Es decir, no se mide la culpabilidad realmente. Y les voy a poner el ejemplo justamente del ambiental, donde, como decía Juan Gabriel, la ley dice por allá que el régimen es subjetivo, que no habrá responsabilidad subjetiva, que no habrá responsabilidad objetiva, pero cuando uno mira los tipos o la tipificación de las conductas y la valoración de las conductas, uno encuentra que ese análisis de culpabilidad nunca se vuelve relevante, ni siquiera el de la civil. O sea, que uno dijera, al menos
Téngame en cuenta el 63 del Código Civil para decir, fui diligente y no pude, ¿no? Al final le impone la sanción y no conozco todavía, porque claro, la retórica de la Corte es esta, esto es subjetivo, y cuando uno revisa, al final nunca he visto anulado una declaratoria de estas responsabilidades del derecho administrativo sancionatorio porque le digan, oiga, pero usted no analizó la culpa. Porque al final pareciera un régimen de culpa, pero no culpabilístico, que es lo que pasa, por ejemplo, en contratos. En contratos uno revisa las figuras del incumplimiento, que son las que nos sirven para revisar estas medidas, digamos, excepcionales de la administración, y miremos a ver si es un régimen culpabilístico o no. Entonces, un ejemplo. El contratista que incumplió el contrato, pero mostró que fue absolutamente diligente, pero lo incumplió. ¿Qué pasa? Nada, pues muy bien, lo felicito por haber sido diligente, pero lo incumplió, ¿cierto? Lo que exonera la responsabilidad, digamos, dentro del punto de vista contractual, son ámbitos distintos. Por ejemplo, la excepción de contrato no cumplido, pero es objetiva. Tengo que saber que el otro no incumplió una obligación correlativa a la mía. No quiere decir que usted actuó bien, actuó mal, no, usted incumplió, punto. La resolución del contrato es el otro ejemplo. Usted incumplió, no, ya no quiero que me cumpla. Pero es que incumplí sin culpa, no me importa, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa, el problema de esos regímenes es que en apariencia me dicen que son subjetivos, pero en la práctica terminan siendo objetivos. Y a mí me parece que ese es una discusión que me gusta mucho el planteamiento de Juan Gabriel, que me gusta mucho el planteamiento del profesor García Amado, porque la subjetividad es una garantía. Y yo creo que en los derechos sancionatorios lo estamos perdiendo. En el derecho administrativo sancionatorio lo estamos perdiendo. Entonces, esa sería en general mi respuesta. Gracias, Manuel. Bueno, ahí hay muchas alusiones a algún panelista que no sé si quiera intervenir en relación con estos tópicos. Pero por supuesto. Supongo que arrancará. No, es que yo creo que Manuel y yo nos encontramos porque lo que yo planteo es que pareciera que el legislador olvidara que lo que debe ser es que la regla general en materia de responsabilidad punitiva es la responsabilidad subjetiva y suele olvidarlo en la forma como redacta los textos normativos, ¿cierto? Y precisamente ahí es donde está la labor de nosotros, la labor de los académicos, la labor de los que nos dedicamos a estos estudios para tratar de evidenciar contra lo que dice la Corte Constitucional o el Consejo de Estado o, según lo que planteen, que al margen de lo que prevea la ley, los regímenes siguen siendo por regla general subjetivos. De hecho, la propia Corte Constitucional ha afirmado en reiterada jurisprudencia que la excepción es que sean objetivos o que sean de responsabilidad presunta. Por ejemplo, volviendo al caso de la ley 1333, pues lo que se contempla es un régimen de responsabilidad subjetivo pero presunto. Presunto supone que se invierte la carga de la prueba y en consecuencia presume que usted obró con dolo o culpa. Ahora, como bien lo plantea Manuel, lo difícil es para el presunto infractor demostrar que obró con diligencia y cuidado. En otras palabras, desvirtuar la presunción que se va o que se establece legalmente en su contra. Pero al margen de eso, yo creo que estamos hablando del mismo lenguaje. El lenguaje es que a mí también me preocupa que la ley habitualmente suele omitir o prescindir del análisis sobre este punto, pero mi distinción, o al menos mi apreciación, es que uno de allí, de esa omisión del legislador, no se debe derivar la idea o la conclusión de que en consecuencia lo que tenemos que interpretar es que en Colombia lo que prevalece es una responsabilidad objetiva y que la excepción es que la responsabilidad sea subjetiva solamente en aquellos casos en los que la ley expresamente lo prevea, como lo dispone en el disciplinario. Esa es, digamos, mi posición, mi querido Hugo. Muy bien, gracias, Juan Gabriel. No sé si Manuel Alberto quiera expresar algo en relación con estos puntos. Sí, muchas gracias. Yo querría decir lo siguiente. ¿De dónde creo yo que viene este problema de la objetivación de la responsabilidad? De la preocupación por la incapacidad de que frente a la mayor preocupación mediática y de opinión de la desviación de recursos en la corrupción, el sistema penal se muestra absolutamente incompetente e insuficiente para castigar a los responsables de esos desvíos. Y entonces el legislador, para responder al clamor de la presión de la opinión pública, de las redes sociales y de los medios, decide trasladarle esa responsabilidad al ámbito del derecho administrativo sancionatorio. Y porque allí le es más fácil establecer responsabilidades sin garantizar
la atribución o imputación por dolo o por culpa. Y ahí entonces daría una capacidad de respuesta frente a lo que el sistema penal no está atendiendo y por eso promueven incesantes reformas de no solo aumentar delitos y penas, que al final no se condenan, sino que en el correlato en lo administrativo, crear más inhabilidades, establecer más sanciones y por esa vía despreciar o no incluir deliberadamente la exigencia de la carga de demostración de la responsabilidad subjetiva para facilitar obtención de resultados y acallar y aplacar un poco ese reclamo generalizado de la opinión de que se haga algo contra la corrupción. Manuel, pero una cosa, Sí, ¿me sí. permite? Por supuesto. Pero yo diría que lo grave no es solamente lo que tú planteas, sino que no se está utilizando solamente en aquellos eventos en los que se supone se combate la corrupción, sino que se está utilizando en todo tipo de escenarios. Esa lógica se está expandiendo en todo tipo de escenarios, es decir, frente a todo tipo de infracciones, independientemente que tengan o puedan o no puedan tener relación alguna con la corrupción. Eso es lo más preocupante. De allí pues mi metáfora del cangrejo con una tenaza atrofiada que es el derecho penal, que va en sintonía con lo que plantea Manuel, y otra tenaza hipertrofiada del derecho administrativo sancionatorio, donde impunemente se van menguando las garantías propias del derecho punitivo. Esa es como la opinión con la que quería aportar. Pues, sí, yo simplemente complementaría que estoy de acuerdo con los dos y creo que es un tema también a repensar desde el sancionatorio, que es el mismo problema que está sufriendo el disciplinario. Y es que pareciera que le estamos dando el mayor alcance al que más resultados dé o más rápido los dé. Y entonces creemos que todo es eficaz para lo que no está construido, ¿sí? Entonces uno encuentra en todas las materias eso. ¿Quién llega primero? Porque el que llegue primero es el más importante. Fíjense, por ejemplo, cómo ha sido en esta época de la pandemia esas facultades sancionatorias un gran elemento, ¿no? Entonces una de las grandes cosas que si vieron noticias este lunes, vendieron los medios de comunicación fue cómo habían logrado cerrar locales comerciales, bares, discotecas, gastrobares el fin de semana por la falta de carnet. Pero nunca nos preocupamos porque la gente se concientice de la importancia de vacunarse o de cuidarse, cualquiera de las dos. Nos importa es decir, sancionamos a toda esta gente y entonces la opinión queda feliz en un populismo punitivo que cada vez crece más hacia todos los ámbitos, incluido este. La felicidad del barrio que logra que cierren un bar es absoluta, ¿no? Y entonces el que cierra el bar queda como el superhéroe de todos, sin importar cómo fue que se impuso esa sanción. Creo que eso es uno de los problemas más grandes que hay. Y una última anotación, si me lo permiten, Hugo. Pareciera que la ecuación es la siguiente. A mayores garantías propias del debido proceso, menor eficacia. A menores garantías, mayor eficacia. Eficacia punitiva. Es decir, midiendo la eficacia desde el punto de vista del número y magnitud de las sanciones a imponer. Ahí está el cuento. Pues no sé si sea entonces esa la respuesta que le daría Juan Gabriel o alguno de los otros dos panelistas a la pregunta que yo desentraño de la exposición de Juan Gabriel y de las dos últimas intervenciones de los profesores Manuel Alberto y Manuel Eduardo, que bueno, pareciera que el legislador, la jurisprudencia, hacen una utilización indistinta y pareciera un poquito caprichosa del derecho punitivo penal y del derecho punitivo ejercido por la administración. Juan Gabriel nos expuso varios argumentos con apoyo en los cuales él entiende que realmente diferencias sustanciales entre la infracción administrativa y el delito pues difícilmente se encuentran. Pareciera que lo que acaban de expresarnos los otros dos panelistas, si yo los he interpretado correctamente, si no, por favor, enmiéndenme, que van por un camino más o menos similar. Entonces, si no hay tales diferencias sustanciales entre la sanción penal y la administrativa, ¿cómo explicar las diferencias existentes desde el punto de vista normativo que son absolutamente devastadoras entre uno y otro escenario, entre el derecho
sancionatorio penal y el administrativo. No sé si Juan Gabriel quiera arrancar y buscar algún atisbo de respuesta a esa inquietud. Gracias. No, a ver, el hecho de que yo haya afirmado que en mi opinión no existen diferencias sustanciales u ontológicas entre la infracción administrativa y el delito, no significa que no existan diferencias políticas o normativas. Es decir, por supuesto que hay diferencias normativas desarrolladas en el marco del amplio margen de configuración del legislador. Entre ellas podemos tener como un punto de ejemplo las siguientes: las autoridades que pueden imponer un tipo de sanción u otra, las sanciones que se pueden imponer. Por ejemplo, tenemos que la sanción privativa de la libertad como sanción, no como elemento de protección cautelar o correctivo, solamente puede ser consecuencia del ámbito penal, ¿sí? El hecho de las diferencias, pues que francamente no son sustanciales, sino que son político-normativos. Yo creo que hay varios ejemplos que permiten evidenciar que existen diferencias y que se justifica de algún modo en atención a la lógica de la política punitiva o de control social que tenga el Estado en un momento determinado. Yo creo entonces que el hecho de que aquí hayamos afirmado que no existen diferencias sustanciales o ontológicas no supone de ninguna manera desconocer que puedan existir. Otra diferencia desde el punto de vista normativo, por ejemplo, que aún persiste en Colombia, es que la sanción penal solamente puede recaer sobre personas naturales, en tanto que la sanción administrativa se puede imponer frente a personas naturales o personas jurídicas. Esa diferencia es una diferencia normativa. ¿Por qué? Porque en el mundo, en el derecho comparado, cuando uno asoma la cabeza y ve lo que sucede en Estados Unidos, en Chile, en otras latitudes, lo habitual hoy en día, lo que va en proceso de expansión y que no tardará mucho para que llegue a Colombia, es que la sanción penal también se puede imponer formalmente frente a personas jurídicas. O sea que hay muchas diferencias desde el punto de vista normativo, pero no alcanza a decir que hay diferencias desde el punto de vista sustancial. Ese tratamiento normativo diferenciado, entonces, ¿obedece a puro eficientismo o a puro efectismo mediático? No sé cómo lo ven nuestros otros dos panelistas. ¿Qué explica esas diferencias de trato normativo entre las dos especies del derecho sancionatorio, el penal y el administrativo? Pues es que pareciera, y esto digamos muy respetuosamente, que a veces el legislador puede tener dos fórmulas. La primera fórmula, que pareciera, es a la discrecionalidad y al gusto de él. Y es cuando decide que algo va por este lado y cuando va por el otro. Cuando se sentaron a pensarlo, perdónenme que utilice esta expresión, seguramente de forma muy meditada, ustedes entenderán lo que es la ironía en el Congreso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un tema ambiental va por delito ambiental y por otro por infracción? Uno nunca se explica, ¿no? Entonces, a veces uno encuentra inclusive la confusión de los dos, y creo que va a ser ese extraordinario panel de más tarde sobre non bis in idem. Entonces, al tipo de las llantas le ponen la infracción ambiental con su multa y además el delito si se puede por contaminación, y entonces uno al final queda entre las aguas torrenciales del punto. Y el segundo pareciera ser un camino del eficientismo. Entonces, de decir, ¿cómo hago yo para que sea más rápida la sanción? Entonces busco el administrativo, que como lo decía muy bien Manuel Alberto, pareciera que tuviera un procedimiento expedito, rápido, sumario, pero más que eso es la potestad discrecional del que ejerce esa facultad, que es tal vez una de las críticas más fuertes que se han hecho recientemente a las facultades de las autoridades administrativas. ¿Cómo anda más o menos rápido un proceso de estos? Depende de la autoridad que lo tenga y del gusto que tenga. Y entonces pareciera que es el eficientismo. Entonces, crezcamos las multas, crezcamos las sanciones administrativas, el cierre del establecimiento, porque es que hay mucha contaminación. Entonces, hagamos esto en relación con el ruido, con las actividades no autorizadas. Un ejemplo, ¿cómo el tema del transporte ilegal no ha sido rápidamente del ámbito del derecho administrativo sancionatorio? ¿Por qué? ¿Será una razón política? ¿Cuántos años tratando de regularse un tema que todo el mundo clama que se regule, pero no se regula? ¿Por qué? Entonces pareciera que el legislador en ambos ámbitos tiene un ejercicio que es más bien a conveniencia. De hecho, yo creería que hay un estudio interesante a hacer por la Academia Futuro, y es cuántos
tantas conductas que originalmente fueron tipos penales empezaron a mutar, a volverse infracciones administrativas, porque tal vez perdieron la importancia penal, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en su momento con aquellos famosos delitos de la bigamia y todo lo demás, que empezaron a perder eficacia o interés a lo penal y se empezaron a convertir en otro tipo de infracciones, ¿no? Hoy, por ejemplo, el notario que case un bígamo, pues tendrá su procedimiento allá ante la superintendencia de notariado, pero pues definitivamente no será un delito, ¿no? Entonces ahí habría que mirarlo también cómo vamos cambiando ese ámbito. Creo yo que esa sería la respuesta, doctor. O yo agregaría, quizás en línea con lo que sostienes, Manuel, algunas sanciones que incluso muy dudosamente debieron ser en algún momento y no deberían ser sanciones a imponer tan tranquilamente por la administración, desde esa lógica de que se supone que la administración no puede imponer sanciones que afecten la libertad individual. Yo pienso puntualmente en las sanciones que se imponen en el ámbito de control de la inmigración, las que ordenan la deportación de un extranjero, la expulsión del territorio nacional con la prohibición de reingresar a él por 10 años o por periodos a veces más largos. ¿Esas no son acaso medidas privativas de la libertad? ¿No afectan de una manera absolutamente estructural el proyecto de vida de una persona como para meritar la consideración de que deberían ser impuestas por lo menos con unas garantías mucho más rigurosas y quizás incluso por una autoridad judicial? No sé, a mí siempre me ha generado esa inquietud. No sé si Manuel Alberto frente a este punto quiere agregar algo. Sí, yo agregaría que así como en Colombia se señala que no hay una política criminal de Estado y que lo que hay es una reacción frente a ciertas manifestaciones de opinión que se traducen en populismo punitivo, pues diría que de la misma manera tampoco hay una política pública orientada a enmarcar el ejercicio más amplio del ius puniendi del Estado. Entonces, como no hay un derrotero ni un compromiso de quienes tienen la capacidad de crear las normas en función de esas políticas, pues se genera este desorden y esta dispersión y esta reacción al menudeo que imposibilita tener un esquema de tratamiento integral del ejercicio de la potestad punitiva del Estado y donde el propio Estado sea el que tenga parámetros definidos de decir cuándo esto lo tratamos desde la órbita del derecho penal y cuándo desde la órbita de lo administrativo sancionatorio, porque son claros los límites, los linderos y los propósitos. Como en muchas otras cosas, esa ausencia de unos acuerdos mínimos sobre lo esencial que debe definir el ejercicio de las competencias normativas por parte del Estado es el que también facilita, auspicia y promueve este desorden y estos bandazos, como el caso del contrabando. ¿Cuántas veces el contrabando no ha pasado de una orilla a la otra? De delito a contravención, de contravención a delito, y llevamos desde la época de la independencia, ¿no? De allá en la Guajira arriba donde nace el contrabando, como lo dice el vallenato, tratando de definir si eso es un delito o una contravención. Añadiría. Así es. Sí, Juan Gabriel. Una anotación. Y además, recuerden ustedes que hay un parámetro que suele ser, digamos, utilizado para justificar la intervención desde el punto de vista penal, llamado es que la última ratio del derecho penal. Lo que pasa es que en Colombia el problema es bastante caótico porque no solamente el derecho penal no siempre actúa como última ratio, en la medida en que a veces actúa como prima ratio, como la primera ratio y no como la última, sino que adicionalmente se actúa a través de las dos intervenciones, penal y administrativa, de manera simultánea, argumentando quizá que el derecho penal actúa como última ratio y el derecho administrativo como penúltima ratio. Como penúltima. El problema es que las dos actúan en simultáneo. Pero eso ya será harina de otro costal que seguramente tendrá que ver con el tema del non bis in idem. No me quiero meter ahora. Antes de meternos allá, por favor, permítanme que tenemos varios interrogantes de quienes están en el auditorio, que podemos enlazar con uno en el que yo había pensado también inicialmente y que no quisiera que se nos quede en el tintero. Y es que, pues yo creo que sería casi que una dejación de funciones por parte nuestra y una irresponsabilidad
no va a ser una alusión, aunque sea tangencial, pues a uno de los asuntos que actualmente generan más debate y más discusión y que yo encuentro directamente relacionado con varios de los asuntos de los que se ocupó Manuel Alberto en su intervención. Y estoy hablando de las modificaciones recientemente introducidas, varias de ellas, en el procedimiento sancionatorio disciplinario, con el cual pues muchos creo que sin suficiente fortuna parecieran limitar el alcance del derecho administrativo sancionatorio, ¿no? Pues el disciplinario naturalmente que tiene mucha trascendencia, pero ya aquí se ha explicado suficientemente bien que apenas creo que constituye especie de un género bastante más amplio. Será, profesor Manuel Alberto, que varias de esas modificaciones muy significativas introducidas recientemente al procedimiento disciplinario se ajustan o no se ajustan a ese acervo de garantías conectadas con el principio, a su vez derecho fundamental al debido proceso. Por ejemplo, Julio César López Herrera, desde Medellín, pregunta si una sanción disciplinaria basada en normas o tipos en blanco resulta violatoria de esas garantías constitucionales. O Gabriel Albarracín nos pregunta cómo operaría o debería operar el principio de favorabilidad en el procedimiento administrativo sancionatorio. Creo que todo tiene alguna relación y me gustaría que en este caso Manuel Alberto iniciara tomando postura. Gracias, muy amable. Sí, sin duda que este es un estatuto muy controversial porque, por una parte, pues se expidió para enmendar el problema que generaba la entrada en vigencia de la ley 1952, que establecía como regla fundamental del juzgamiento la oralidad, sin que se hubiera tenido en cuenta la capacidad real de los operadores disciplinarios para abordar el juzgamiento disciplinario a la usanza de cómo es hoy el proceso penal. Entonces, en parte se hace para enmendar ese problema y se aprovecha para, en apariencia, tratar de ajustarlo a las órdenes impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de julio 8 de 2020 en el caso Petro contra Colombia, respecto de los servidores públicos de elección popular, pero que generaba una problemática de establecemos dos trámites disciplinarios diferenciados, uno para servidores públicos de elección popular y otro para los demás servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas. Como eso parecería ser discriminatorio y rompería la igualdad procesal, pues entonces se decide generalizar y decir, no, todos los procedimientos administrativos disciplinarios que adelante la Procuraduría son de naturaleza jurisdiccional, lo cual ya plantea un primer problema. Pero entonces los de las personerías y los de las oficinas de control interno disciplinario siguen siendo de carácter administrativo. Entonces, ¿qué pasa cuando por poder preferente la Procuraduría asume un proceso disciplinario que ya viene adelantando una personería? Una tutela similar a la del caso de un expresidente, de si la indagatoria es igual a la imputación. Es más o menos un caos jurídico similar, porque ¿cómo va a ser conciliable un trámite administrativo con otro de carácter jurisdiccional? Entonces, ahí hay un primer problema. Un segundo problema ya dentro del propio trámite ante la Procuraduría, pero que impacta a los otros trámites, y es que independientemente de si la actuación es jurisdiccional o administrativa, se ordena separar la función de investigación de la de juzgamiento. Y entonces la norma dice, pero donde no se pueda, porque por ejemplo hay muchos pueblos de Colombia donde solo hay el personero, pues entonces le toca a la Procuraduría asumir. Eso va a generar una avalancha de procesos ante la imposibilidad práctica de separar la función de investigación de la de juzgamiento. Pero vamos aún más, dentro de la propia Procuraduría, donde sí sería posible separar las funciones de investigación de las de juzgamiento. Es que esto tiene problemas operativos prácticos. Bueno, un procurador delegado inicia el trámite, recauda las pruebas, las valora y formula el cargo. Y pasa a otro procurador delegado, quien entonces conoce de los descargos, practica las pruebas y toma la decisión de fondo.
Sucede que en el trámite existe la figura de la reformulación del cargo, que quedó a cargo del funcionario que adelanta la fase de juzgamiento. Con lo cual ahí se rompe el principio de separación de investigación y juzgamiento. Y para el caso de los servidores públicos de elección popular, entonces se crean una serie de salas especializadas cuya configuración es bastante compleja para tratar de garantizar justamente esa independencia por el hecho de que provienen de un concurso y no de ser de libre nombramiento y remoción del procurador, pero al final el recurso de apelación lo va a conocer el procurador. Y entonces, ¿qué garantía tiene este aforado especial que es el servidor público de elección popular cuando el procurador tiene un origen político por su elección en el Senado? Entonces, fíjense que aunque se pueden argumentar elementos que permiten atender la atribución de función jurisdiccional a una autoridad administrativa, pues en el caso de este trámite en particular no se satisface del todo, porque respecto de los servidores públicos de elección popular, la exigencia de la Corte Interamericana no es solo que se haga en el trámite de un proceso judicial, sino que este sea de carácter penal. Y en ningún caso un proceso disciplinario es de naturaleza penal, si justamente hemos venido hablando todo el tiempo de eso, de que son cosas distintas. Entonces no le podemos dar al proceso disciplinario, así esté jurisdiccionalizado, el carácter de un proceso penal. De modo que ahí, pues, mi parecer es que la fórmula se quedó a medias y que si hay rigor en la Corte Constitucional, que no ha dado muestras de ser muy rigurosa en las garantías del debido proceso cuando se trata del trámite de los procesos disciplinarios, pues declare que esto es inconvencional, porque si no, además el Estado colombiano se expone a que en el seguimiento que hará la Corte diga que el Estado colombiano no cumplió. Y ya para referirme a los dos interrogantes específicos de las personas que formularon las preguntas, pues justamente la jurisprudencia constitucional ha defendido la posibilidad de que no solo en el campo disciplinario, sino en general en el campo sancionatorio administrativo, sea posible la remisión a otras normas, es decir, utilizar lo que en el derecho penal es el tipo penal en blanco, siempre y cuando sea clara y determinada la norma a la cual se efectúa el reenvío. Será inconstitucional cuando no lo sea, es decir, cuando sea difícil establecer a qué norma se está refiriendo o a determinar con precisión el ordenamiento al cual se reenvía para completar lo que llamaríamos el tipo disciplinario, si cabe esa denominación. Y el principio de favorabilidad pues impera en relación con elementos consustanciales a las garantías del debido proceso, como tienen que ver con el cambio de la calificación de la conducta, que deje de ser falta para convertirse en delito, o cuando siendo delito se convierte en falta, o cuando deja de ser falta por un tiempo. Igual con el tema del establecimiento de los plazos, especialmente las prescripciones y las caducidades, donde ahí hay pues también elementos propios que vienen inclusive desde legislación decimonónica, pensados justamente para que pues el proceso no se convierta en un instrumento que haga más gravosa la posición del disciplinado, porque si bien las normas de trámite son de orden público y por lo tanto de aplicación inmediata, ello no puede ir en contravía de la posición sustancial que se puede hacer más gravosa con ocasión del cambio del estatuto procesal. De manera que ahí cabrá invocar esas normas de favorabilidad, no en cuanto a las reglas en sí del propio procedimiento, porque estas no tendrían en principio vocación de afectar la posición sustantiva del involucrado en la respectiva tramitación. Ahí dejaría, mi estimado Hugo, para dar campo. Magnífico, sí, para escuchar el parecer de nuestros otros dos panelistas frente a cómo ven el Código General Disciplinario frente al elenco de garantías conectadas con el derecho al debido proceso, y si se trata de una normatividad consecuente
con ese acervo de garantías, o quizás no mucho. No sé quién quiere hacer uso de la palabra, que ya casi con esto vamos cerrando porque el tiempo desafortunadamente se nos agota. Yo solamente quisiera decir un par de cosas, pero no propiamente frente al tema de garantías, sino frente al tema de que, desde mi perspectiva, esta reforma de la ley 2094 es contraria al orden constitucional. Es decir, en mi opinión, aquí hay vicios de inconstitucionalidad que seguramente van a ser objeto de debate y de examen en la Corte Constitucional por varias razones. Y una de ellas es porque, digamos que la esencia de la función de la Procuraduría, o una de las funciones esenciales de rango constitucional de la Procuraduría, es precisamente la de la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos, y en la Constitución eso no, en ninguna parte que yo encuentre se eleva eso a la categoría de función jurisdiccional. Y aquí lo que estamos viendo es que una ley está estableciendo un aspecto que debió haberse efectuado, reformado a través de un acto legislativo. En mi opinión, allí hay vicios pues, de inconstitucionalidad, y era la observación que no quería dejar pasar por alto, teniendo en cuenta pues, el tiempo que nos apremia para la conclusión de esta etapa de nuestro Congreso. No sé si Manuel tenga algo que plantear. Yo solamente le sumaría una cosa, suscribo todo lo dicho por Manuel Alberto, también lo dicho por Juan Gabriel. Creo que es una ley que tiene una cantidad de problemas, y yo quisiera tenerle esperanza a la Corte, quisiera seguírsela teniendo. Pero también suscribo lo que dice Manuel Alberto en relación con no tenerle tenerle esperanza, pero no esperar mucho de ella, básicamente. Esperemos que sea lo contrario y cambie allí. Pero yo creo que además hay un defecto fundamental, y es que la independencia del juez o de la autoridad jurisdiccional no solamente es formal, es material. Y acá hay un problema, y es el problema de la característica del superior funcional procesalmente, donde el superior funcional jamás puede tener ninguna autoridad sobre el inferior. Su única autoridad es la de revisar la decisión para revocarla o confirmarla, pero jamás podría llamar al inferior al orden. ¿A qué me refiero yo con esto? Si el Consejo de Estado saca hoy una decisión unificadora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de Sucre, de Córdoba, cualquiera, la puede desconocer. Y a lo único que se expone es a que le revoquen su decisión. Pero jamás un consejero podría llamar al orden a esos magistrados a decirle o falla así o falla así. No le podría quitar el proceso porque va a fallar así, poder preferente. Se va a acabar. Porque entonces la Procuraduría, cuando la personería no piense como ella, se lo quita. Al margen, además de los problemas que planteó Manuel Alberto, o la Procuraduría, o en efecto el Procurador, y aclaro, no tengo nada en contra de la Procuradora actual, puede ejercerlo magníficamente, pero el problema es la función en general. ¿Acaso el Procurador General va a renunciar a ser el supremo director del Ministerio Público y no va a volver a dictar directivas? Pongo un ejemplo de lo que ya está pasando hoy. ¿Qué pasa con la vigencia de la ley? A propósito de la favorabilidad, que habrá que pensarlo muchísimo, porque las normas procesales no se aplican por favorabilidad, sino si tienen un alcance realmente sustancial, que quite derechos o que otorgue derechos. Pero al margen de ello, ¿qué pasa con el procurador delegado que hoy dijera? La ley dice que la división de funciones se mantiene o entra en vigencia en 9 meses. Podría estarlo pensando ese procurador delegado hoy. Y la Procuraduría lo primero que hizo fue sacar una directiva diciendo la división de funciones entra en vigencia hoy. ¿Dónde queda la independencia de ese procurador en la interpretación de la norma? Nula, no existe. Porque no es una característica superior funcional, es de verdadero jefe que da órdenes. Y esa independencia solo la tiene el juez. Y si se la damos a una autoridad administrativa, miren que ninguna autoridad administrativa ha tenido como superior a ella misma. No porque no se pueda. Esto es una discusión que hemos tenido con Andrés Ospina, con Jorge Iván Rincón. Se podría, sí. Pero ¿por qué nunca lo ha tenido? Porque se ha entendido que le damos la segunda instancia a un juez en el sentido estricto para que esa independencia se mantenga. Y yo creo que ese es un parámetro a tener en cuenta en esta reforma que tiene mucho problema. Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas, por sus opiniones frente a los interrogantes que nos formularon los que nos acompañan en el auditorio y los que yo me permití trasladarle
a nuestros distinguidos panelistas. Con esto cerramos el panel. El tiempo ya no nos permite, desafortunadamente, continuar avanzando. Yo no voy a incurrir o a caer en la tentación de esbozar unas conclusiones que creo que me harían quedar como absolutamente atrevido, además con un riesgo enorme de quizás terminar por tergiversar, por no interpretar correctamente a los panelistas y más bien entonces me limitaría a hacer una especie de inventario de algunas, solo a modo enunciativo de las tareas que entonces nos quedan por hacer a todos, a quienes nos interesa esta disciplina del derecho administrativo sancionatorio. Yo creo que está pendiente, como la exposición y las intervenciones posteriores de todos, pero inicialmente la exposición de Manuel Marín nos lo advirtió, hacer más claras las líneas divisorias, las fronteras entre conceptos que desafortunadamente en la práctica normativa y en la práctica administrativa se difuminan bastante entre la potestad sancionatoria y la adopción de otro tipo de medidas aflictivas, sin duda, pero no punitivas, que adopta la administración. Ahí la claridad creo que clama por aparecer. No parece sostenible fácilmente hoy en día desde una mirada crítica que haya diferencias ontológicas incontrovertibles entre el delito y la infracción administrativa, aun cuando las diferencias normativas y jurisprudenciales entre los dos escenarios parecen incuestionables. Y creo que todos acá han puesto de presente que el salto de esa barrera de un terreno hacia el otro, del penal hacia el administrativo sancionatorio, se da de forma más bien caprichosa y haría falta entonces mucho mayor rigor que se le exija al legislador, que es en últimas quien tiene en sus manos este tipo de decisiones, para establecer cuándo debe acudirse al escenario del derecho penal y cuándo al del derecho administrativo sancionatorio, que es algo que debe constituir materia de una política, no ya criminal, que como se ve se queda corta, sino una política punitiva del Estado. Y ante esa, finalmente, visión algo descafeinada del acervo de garantías que deben ser innegociables porque están conectadas con el debido proceso, que se aplican de forma muy venida menos en el ámbito de la potestad punitiva del Estado ejercida por la administración, pues hace falta reclamar con vehemencia y con vigor, como parece que va a ser necesario frente a las reformas que se le han introducido a la legislación en materia disciplinaria, mucha más vehemencia y mucho más rigor para que el debido proceso realmente se respete por la administración, más si se tiene en cuenta lo gravoso, lo lesivo que puede resultar el poder punitivo del Estado ejercido por las autoridades administrativas. Muchas gracias a todos, a todas por su atención, a nuestros panelistas por habernos acompañado en esta actividad y le cedemos entonces el testigo a la actividad siguiente de la que todos estaremos muy atentos. Buenas tardes para todos y para todas.